Este estudio se titula Estrés oxidativo en espermatozoides epididimarios de alpaca criopreservados con diferentes concentraciones de plasma seminal. El plasma seminal en alpacas es altamente viscoso, lo cual dificulta el manejo de las muestras en el laboratorio y la interacción de los espermatozoides con los crioprotectores. Además, también funciona como un medio protector para los espermatozoides durante eventos ajenos a su fisiología normal, como es el congelamiento, durante el cual ocurren eventos de estrés térmico, osmótico y oxidativo. El estrés oxidativo ocurre como consecuencia de un incremento desmedido de las especies reactivas de oxígeno, las cuales se generan por la reducción incompleta de oxígeno durante el transporte de electrones en la cadena respiratoria mitocondrial. Cuando estas especies reactivas de oxígeno son producidas en cantidades adecuadas, participan en eventos fisiológicos normales como el incremento de la motilidad, la capacitación espermática, la reacción acrosomal. Por el contrario, cuando estas se producen en cantidades excesivas, pueden provocar la reducción de la motilidad, la activación de las vías de la apoptosis, causar la reducción en la viabilidad, fragmentación de ADN y disfunción mitocondrial y además causar problemas de infertilidad. En estudios anteriores se ha reportado que durante el congelamiento ocurre un incremento de estas especies reactivas de oxígeno, lo cual a su vez causa la reducción de la motilidad, integridad de membrana acrosomal, actividad mitocondrial, viabilidad y fragmentación de ADN. Además, en alpacas, cuando se agrega plasma seminal en concentraciones del 10%, este logra mantener la motilidad e integridad acrosomal y reduce el porcentaje de espermatozoides muertos. Asimismo, cuando es agregado después del congelamiento, mejora la motilidad, funcionalidad de membrana y morfología. Por otro lado, en llamas se ha visto que su presencia modifica el patrón de movimiento de los espermatozoides y cuando este está ausente provoca la reacción acrosomal espontánea. Además, cuando es agregado en concentraciones de 10 y 50%, no protege a los espermatozoides del daño provocado por el congelamiento y cuando es agregado después del congelamiento tampoco mejora su supervivencia. Entonces, como podemos ver, hasta el momento no se conoce con exactitud el rol que cumple el plasma seminal durante el congelamiento, para lo cual el presente estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto del plasma seminal sobre el daño oxidativo en espermatozoides criopreservados de alpaca. Para ello, el plasma seminal empleado en este estudio se obtuvo de muestras de semen colectadas mediante vagina artificial de 3 animales adultos con fertilidad probada, a cuyas muestras se les redujo la viscosidad y se les eliminaron los espermatozoides y las impurezas que pudieran presentar para posteriormente ser almacenados en nitrógeno líquido. Por otro lado, los espermatozoides se obtuvieron de 29 testículos de alpaca post-mortem, los cuales fueron recuperados en un dilutor de congelamiento a base de leche descremada, yema de huevo, fructosa y dimetilacetamida. Cada muestra fue evaluada en cuanto a concentración y motilidad y fue dividida en 4 alicuotas que fueron posteriormente suplementadas con distintas concentraciones de plasma seminal como fueron 0, 10, 25 y 50%. Además, estas muestras fueron almacenadas o congeladas en nitrógeno líquido en pajillas de 0.25, empleando una cámara de congelamiento cuya curva de enfriamiento iniciaba a los 20 grados centígrados y finalizaba a los menos 35 grados centígrados con un periodo de estabilización de media hora. Cada muestra fue descongelada mediante baño María y evaluada en cuanto a motilidad para posteriormente ser lavada para retirar el dilutor de congelamiento y dividida en 2 alicuotas. La primera que se utilizó para evaluar la viabilidad espermática y apoptosis celular empleando yoduro de perfidina y anexina B, y la otra que se utilizó para evaluar la peroxidación lipídica y actividad mitocondrial empleando C11-BODIPI y Mitotracker DeepRed, en todos los casos mediante citometría de flujo con imágenes. Respecto al análisis estadístico, este se realizó empleando el software Stata y se tomaron en cuenta las variables cuantitativas continuas expresadas en unidad de porcentaje, que fueron la motilidad antes y después del congelamiento, la viabilidad espermática, la actividad mitocondrial, la peroxidación lipídica y la apoptosis celular. Asimismo, para evaluar que las poblaciones de espermatozoides cumplieran con el criterio de normalidad, se utilizó el test de Shapiro-Wilks y dado que ninguna cumplió con el criterio de normalidad, se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para evaluar las diferencias estadísticas que pudieran existir entre los grupos. Respecto a los resultados, como podemos ver,
En la motilidad inicial, los resultados obtenidos en este estudio fueron bastante superiores a los reportados por otros autores, y esto podría deberse principalmente al dilutor empleado en cada caso, ya que para aquellos en donde no se utilizó la proteína de leche y lipoproteínas de baja densidad que han demostrado ser capaces de proteger a los espermatozoides del choque térmico y mejorar la motilidad. Además, para aquellos autores que utilizaron el mismo dilutor, que fue a base de leche descremada, yema de huevo y fructosa, estas diferencias pudieron haber sido debido a que existen diferencias en los parámetros espermáticos entre individuos y dentro de ellos. Respecto a la motilidad post-descongelamiento, como podemos ver, en todos los casos fue inferior al 10%, encontrándose una diferencia estadística significativa para el tratamiento con 50% de plasma seminal, la cual fue inferior a todas. Además, estos resultados fueron considerablemente más bajos a los reportados por otros autores, y esto podría deberse principalmente al extenso tiempo de procesamiento de las muestras debido justamente a la complejidad del protocolo, y esto porque se ha reportado que a medida que transcurre el tiempo la motilidad espermática también disminuye. Respecto a los parámetros de viabilidad y potencial de membrana mitocondrial, como podemos ver en el gráfico, el porcentaje de espermatozoides vivos se incrementa ligeramente conforme aumenta la concentración de plasma seminal, mientras que el porcentaje de espermatozoides con alto potencial de membrana mitocondrial disminuye, en ambos casos sin encontrarse diferencias estadísticas significativas. Además, estos resultados fueron similares e inferiores a los reportados por otros autores, y esto podría deberse a la molaridad del crioprotector empleada en cada caso, ya que, como podemos ver, para aquellos autores que obtuvieron mejores resultados emplearon molaridades de 1 molar, mientras que para aquellos resultados que fueron similares se trabajaron con molaridades inferiores. Respecto al parámetro de apoptosis celular, como podemos ver, hubo un incremento gradual conforme aumentaba la concentración de plasma seminal, llegando a valores superiores al 70%, encontrándose también diferencias estadísticas significativas entre los grupos. Además, hay que tener en cuenta que este parámetro engloba también espermatozoides tanto vivos como muertos. Y además, como podemos ver en este gráfico, el porcentaje de espermatozoides necróticos es mayor en el grupo de espermatozoides con 0% de plasma seminal, mientras que el porcentaje de espermatozoides con necrosis temprana va aumentando conforme aumenta la concentración de plasma seminal, lo cual permite inferir que podría existir un efecto protector del plasma seminal a nivel estructural que podría estar evitando la fractura o ruptura de la membrana plasmática durante el congelamiento, aún a pesar de existir una menor cantidad del crioprotector en el dilutor. Esto se sustenta principalmente en la molaridad del crioprotector, la cual fue inicialmente de 1 molar y se vio indirectamente afectada por la suplementación del plasma seminal, que ocasionó la reducción de la misma conforme aumentaba la concentración de plasma seminal. Este efecto podría haber permitido que las membranas plasmáticas de las células permanecieran intactas por más tiempo hasta activar sus propios mecanismos fisiológicos de muerte celular programada, en lugar de perder su integridad de inmediato, justamente debido al congelamiento, ¿no? Respecto al parámetro de peroxidación lipídica, como podemos ver, hubo una reducción ligera y gradual conforme aumentaba la concentración de plasma seminal, sin encontrarse realmente diferencias estadísticas significativas. Asimismo, estos resultados fueron similares a los reportados por otros autores que también trabajaron con espermatozoides post-descongelamiento y fueron considerablemente superiores a los reportados por autores que emplearon espermatozoides frescos. Además, en el gráfico de la derecha podemos observar que la proporción de los 4 grupos de espermatozoides en cada tratamiento son similares.
aún existiendo un déficit gradual de crioprotector que se mencionó anteriormente, el cual es inverso a la concentración de plasma seminal, lo cual, aunque no son aunque son resultados no concluyentes, nos permiten cuestionar si la presencia de plasma seminal en las muestras podría estar contrarrestando el efecto oxidativo de la deficiencia de crioprotector en cada tratamiento, ya que, como se sabe, el plasma seminal contiene enzimas antioxidantes que podrían proteger a los espermatozoides ante eventos de estrés oxidativo, ¿no? Por último, como se puede observar aquí, la proporción de peroxidación lipídica es mayor tanto en espermatozoides con alto como con bajo potencial de membrana mitocondrial, lo cual no necesariamente resulta ser negativo del todo, ya que hay que recordar que la sonda Bodipi es lipofílica y es capaz de difundir a través de la membrana a lo largo de toda la extensión de la célula, mostrándose reactiva solamente en aquellas zonas cercanas a eventos de peroxidación, lo cual significaría que un espermatozoide que esté experimentando peroxidación lipídica no necesariamente es un espermatozoide inviable o incapaz de fecundar, ya que, como se mencionó anteriormente, los ROS o las especies reactivas de oxígeno son necesarias para eventos fisiológicos normales, como por ejemplo la capacitación espermática. Entonces, como conclusión, el presente estudio constituye una evidencia no concluyente de que la presencia de plasma seminal no afecta la viabilidad, la actividad mitocondrial ni la peroxidación lipídica de los espermatozoides epididimarios de alpaca durante el proceso de criopreservación. Sin embargo, en ausencia de este o cuando es agregado hasta en un 25%, en el proceso de criopreservación es posible obtener mejores resultados en cuanto a motilidad espermática y apoptosis espermática. Y antes de concluir, nos gustaría agradecer al Fondo de Proyectos de Tesis 2018-1 para pregrado de la Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad Científica del Sur en Lima, Perú, dado que gracias a ello fue posible financiar los instrumentos empleados en el presente estudio. Gracias.